estado donde digamos que se encuentran mejores condiciones para el desarrollo de la cadena de suministro. Para hablar un poquito del tema en cuestión, me interesa hacer una distinción rápida sobre el riesgo e incertidumbre y por qué utilizo la noción de incertidumbre o oposición al riesgo. Digamos que hay mucho en la literatura y discusiones alrededor de ello, pero lo resumo en esos tres asuntos. Cuando tú estás en una situación de riesgo, esencialmente dispones de una distribución de probabilidad, conoces las alternativas, ¿sí?, asociadas a la situación y puedes asignar probabilidades a esas alternativas. Cuando alguna de esas cuestiones falla, estás en un contexto de incertidumbre, ¿vale? Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque me interesa modelar cadenas de suministro que se enfrentan a disrupciones severas. Y las disrupciones severas tienen la particularidad, ¿sí?, de que son situaciones de bajísima probabilidad, pero de altísimo impacto. Eso implica que desde el punto de vista matemático son muy difíciles, prácticamente imposibles de predecir, porque se presentan con bajísima probabilidad a pesar de su altísimo impacto. ¿Bien? Entonces ahí hay unos ejemplos de erupciones severas. Debo confesar, digamos, que el asunto alrededor del commodity cacao tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo alrededor de las cadenas de suministro ligadas a ese commodity, y es precisamente que hace un par de años ocurrió en África, pues el fenómeno de cambio climático arruinó las cosechas y la producción de los 3 países que se encargan casi del 70% de la producción mundial de cacao en el mundo, ¿ya? Entonces eso hizo que las cadenas de suministro pues se vieran afectadas, y entonces digamos que el cacao y la cadena de suministro de cacao no es más que una excusa para abordar y para tomar como caso de estudio en nuestros modelos de simulación que pensamos construir, ¿vale? Aquí hay una pregunta, digamos que espero dar por lo menos una contestación parcial. ¿Será que las cadenas de suministro del sur global pueden ser antifrágiles? Y esa pregunta tiene mucho sentido porque ahora cuando veamos los principios asociados a la antifragilidad, digamos que van en contravía de muchas cosas que se suelen decirse en ciertos ámbitos respecto a la optimalidad que se debe perseguir en las cadenas de suministro, ¿sí? Aquí la optimalidad digamos que no es deseable, y ya lo vamos a mencionar por qué. El primer asunto que quiero mencionar a partir de esto es esencialmente que cuando uno modela una cadena de suministro en presencia de disrupciones severas, pues nos encontramos ante un sistema de estructura variable. ¿Y eso qué significa? Que efectivamente tú tienes por lo menos 3 situaciones. La primera situación que da cuenta de lo que pasaba antes de la disrupción, lo que pasa durante la disrupción, que suele ser muy rápido, súbito, con cambios abruptos, con discontinuidades, difícil de, digamos, de caracterizar desde el punto de vista del modelado, y lo que ocurre después de la disrupción. Que lo que uno espera es que lo que ocurra después de la disrupción, uno establezca condiciones para que esa cadena de suministro mejore, se comporte mejor. Entonces digamos que ese es un gran reto para pensar y que es lo que vamos a discutir durante esta charla. Bien, si yo quiero mirar una cadena de suministro sometida a erupciones severas, entonces lo primero que uno tiene que preguntarse es qué pasa con la dinámica de las cadenas de suministro. Y entonces en la literatura uno encuentra sobre todo factores operacionales que generan inestabilidad en esas cadenas de suministro. Entonces ahí están mencionados algunos, no los voy a describir porque digamos son comúnmente conocidos, pero en la charla de hoy me interesa más que todo centrarme en otros factores que son de hecho más importantes, y digamos que eso va en la línea de la conjetura que estoy planteando para esta charla, y es que en la dinámica, tanto para estabilidad, resiliencia, robustez, viabilidad, antifragilidad, coviabilidad, el concepto de estabilidad en el sentido amplio que usted quiera, en el fondo, tanto factores operacionales como factores comportamentales inciden en la dinámica de las cadenas de suministro. Entonces, en esta charla yo no voy a hablar tanto del operacional, sino voy a hablar de la otra cara de la moneda, que es un poco menos explorada, pero que en los últimos años se ha empezado a explorar de manera, digamos, continua, y es precisamente explorar por factores comportamentales. Es decir, dar cuenta de qué ocurre frente a disrupciones severas con los procesos de toma de decisiones de los decisores en la cadena de suministro. ¿Cómo deciden? Desde el punto de vista comportamental, no desde la estructura institucional o física de la cadena de suministro, que eso está muy bien documentado, digamos, en la literatura.
literatura. Entonces, para empezar, pues, vamos a mencionar a Crossan y a Sterman, por esos dos papers que están ahí, que digamos que son como seminales en el estudio de fenómenos comportamentales en cadenas de suministro, y ellos lo hacen a través de un juego muy conocido que es el Beer Game. No sé si muchos de ustedes han escuchado hablar del juego de la cerveza, sí. Un juego que surgió por allá en el MIT, y lo que hicieron inicialmente ellos trabajar es poner a jugar el Beer Game, que es un juego de cadena de suministro donde cada eslabón de la cadena es un actor y va a hacer pedidos, órdenes al que está más arriba y le entrega al que está más abajo, y pues mirar los factores comportamentales o los fenómenos comportamentales que se pueden presentar durante la dinámica del juego. Entonces, ellos primero, inicialmente lo hicieron con gerentes de grandes compañías, pero entonces digamos que esos resultados fueron cuestionados en el sentido de decir, bueno, pero es que los que gestionan normalmente las cadenas de suministro no son los grandes expertos. Entonces lo replicaron con estudiantes de distintas instituciones y se dieron cuenta que, digamos que los hallazgos eran pervasivos, permanecían sin importar el tipo de actor que se sometía al juego. Muy rápidamente voy a hablar de estos 4 factores comportamentales que inciden en la dinámica de las cadenas de suministro, y para hablar de ellos voy a irme a este diagramita y voy a tratar de seguirlo aquí con el cursor. ¿Listo? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, cierto, un poquito. Bueno, la idea es la siguiente. El primer fenómeno se llama acaparamiento. Entonces, ante una amenaza al suministro, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay una amenaza al suministro. Entonces, lo que suele hacer el actor, el decisor, es, si esa amenaza hace que, por ejemplo, mi tasa de adquisición disminuya, entonces lo que yo voy a hacer es aumentar mi nivel deseado de inventario a la mano. ¿Eso se traduce en qué? En ajustar mis stocks de seguridad. O sea, tengo que aumentar ante la disrupción, ajusto mi stock de seguridad. Eso es lo que hago. Pero el ajuste del stock de seguridad, evidentemente lo que hace es abrir una brecha en el ajuste del inventario, lo cual hace que las órdenes de suministro aumenten. Y si las órdenes de suministro aumentan, ¿qué pasa? Pues si tú haces más órdenes, ¿qué va a pasar con tu lead time, con tu tasa de adquisición? Pues va a seguir aumentando. Y si sigue aumentando, ¿qué haces? Pues sigues aumentando tu stock de seguridad, y lo que se está presentando ahí es un fenómeno de acaparamiento. Es decir, yo estoy ordenando y llenándome de inventario precisamente como una reacción comportamental ante el fenómeno disruptivo que se presentó. ¿Vale? El segundo fenómeno tiene que ver con órdenes fantasma, así le denominaron. Significa lo siguiente: dice esencialmente que ante una amenaza en el suministro, el actor lo que hace es, si yo tengo un proveedor, entonces empiezo a buscar proveedores alternativos y a hacer órdenes, porque lo que espero es que ante la situación disruptiva mi proveedor muy posiblemente me incumpla, entonces genero órdenes con otros proveedores alternativos que a la larga voy a tener que cancelar. ¿Ya? Entonces por eso se llaman órdenes fantasma. Ese es el segundo fenómeno comportamental. El tercer fenómeno es un poquito más técnico a la hora de explicar, pero digamos que lo que quiero decir es lo siguiente: cuando ocurre la amenaza al suministro, que es lo que normalmente le podría pasar a un eslabón de la cadena. Digamos que el eslabón de la cadena puede hacer dos cosas: subestimar o sobreestimar lo que ocurre aguas arriba en la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Subestimar mi inventario en tránsito o sobreestimar mi inventario en tránsito. Eso lo que genera es otro rasgo de inestabilidad en cadenas de suministro. De nuevo quiero hacer énfasis, y lo he repetido, aquí estamos frente a fenómenos disruptivos. Por eso, digamos, las reacciones de los actores. Y digamos que desde el punto de vista biológico se justifican todos estos fenómenos, ¿ya? O todas estas reacciones. Y finalmente está el riesgo de coordinación, que es muy bonito. Es un experimento que hicieron Crossan, Donahue y el mismo Sterman, y lo que hicieron fue probar, básicamente, aislar los factores operacionales para mostrar que efectivamente había fenómenos comportamentales que incidían en la dinámica de la cadena de suministro. ¿Y cómo lo hicieron? Hacen el Beer Game, agarran a cada uno de los links de la cadena, de los actores que deciden en esa cadena, les entregan la política óptima, les dicen, mire, usted debe decidir de esta manera, se la dan a todos, delante de todos dan la política óptima, y encima les dicen, la demanda va a ser determinística y conocida por todos. ¿Ya? Y pues lo que encuentran es que aparece efecto látigo, a pesar de que la demanda sea determinista y que todos los fenómenos operacionales o los factores operacionales
actores hayan sido aislados. ¿Qué significa eso? Lo que estoy diciendo es que en ese juego, digamos que no hay competencia con otras cadenas, ¿cierto? No hay juegos de escasez, no hay procesamiento por lotes, es decir, factores operacionales que uno sabe que normalmente afectan a la cadena de suministro. No, aquí prácticamente la cadena es determinista y el componente de riesgo e incertidumbre en ese contexto, pues lo van a imponer simplemente las decisiones de las personas o de los actores o los links que están en esa cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se habla de riesgo de coordinación, porque esencialmente no hay confianza entre los actores, a pesar de que se entreguen las condiciones óptimas, se les diga que la demanda es determinística, y sin embargo, cuando estoy en la dinámica misma del ejercicio de hacer pedidos y de entregar, pues empiezo a generar desconfianza de que otros están actuando como deberían actuar, y pues se genera inestabilidad inevitablemente en la cadena. ¿Vale? Entonces, esos son como los 4 fenómenos que quería mencionar. Y aquí simplemente hacer una nota, esto lo dejo para que ustedes lo alcancen a leer mientras yo documento, y es esencialmente que en la literatura existen 2 escuelas de pensamiento alrededor de lo comportamental. En la primera charla vimos que está retomando como mucha relevancia los hábitos, ¿ya? Precisamente la conversación, la charla que estamos dando hoy, tiene que ver con eso, con cómo modificar el comportamiento para que los actores de la cadena de suministro pues generen estabilidad y en este caso generen condiciones para que yo tenga una cadena antifrágil. ¿Bien? Esta escuela de pensamiento que viene en la diapositiva, que es de Tversky y Kahneman, es la más conocida, se llama heurísticos y sesgos. Entonces la idea es la siguiente: en el fondo, cuando se hacen los experimentos comportamentales, Sterman y compañía encontraron que los decisores decidían a través de heurísticas, ¿ya? El programa de investigación esencialmente decía la heurística y anclaje de ajuste. Básicamente funciona de la siguiente manera: el ancla, ¿quién es? Lo que está saliendo, lo que estoy entregando, y el ajuste es la diferencia entre mi stock de seguridad y mi stock actual, y eso es la forma en que yo ordeno en el juego, digamos así. Es heurístico porque se toman decisiones con la información disponible aquí y ahora, ¿sí? Y digamos que lo que se espera es que esa toma de decisiones se dé, digamos, a través de los factores comportamentales que estoy mencionando. Entonces, esta primera escuela de pensamiento dice, sí, los seres humanos decidimos con heurísticos, pero esos heurísticos, aunque a veces funcionan, en la mayoría de los casos nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, de alguna manera, esta escuela, los que se inscriben en esta escuela de pensamiento, dicen, esencialmente los problemas de la dinámica y de la inestabilidad de la cadena de suministro desde la perspectiva comportamental tiene que ver con el hecho de que las personas deciden a partir de heurísticas. Pero hay otra escuela de pensamiento que surge en Max Planck, con Jerzy Gerenzer, con Todd, con Herbig, un montón de tipos que empiezan a hacer una reflexión diferente. Los tipos dicen, mire, de repente uno debería preguntarse cómo surgieron las heurísticas, y sin duda la razón tiene que estar alrededor de situaciones de naturaleza evolutiva, ¿sí? O sea, los seres humanos desarrollamos heurísticas para tomar decisiones aquí y ahora muy rápido, pues a través de la evolución, pero el contexto es diferente. Si ustedes se dan cuenta de los experimentos realizados por Stearman y compañía, las condiciones de operación son condiciones de riesgo. Entonces la propuesta que hacen estos tipos acá es, ojo, porque en condiciones de alta incertidumbre no hay otro camino que decir a través de heurísticas. Entonces, si el camino es decir a través de heurísticas, lo que debemos preguntarnos es en cuáles ambientes y bajo cuáles situaciones las heurísticas proceden bien. Y esa es la otra escuela de pensamiento que se conoce como racionalidad ecológica. ¿Bien? Aquí están, digamos, un par de exponentes. Simplemente el segundo libro muy recomendado para los que les interesa ver fenómenos comportamentales relacionados con la investigación de operaciones. ¿Bien? Ese es un libro del 2024, si no estoy mal, de Konstantinos Gatsikopoulos. Él tiene formación en ingeniería, pero también tiene formación en psicología. Entonces, digamos que desarrolló modelos matemáticos, porque el texto trata de modelos matemáticos, donde se incorporan factores comportamentales en la investigación de operaciones. Bien. Ahora sí mencionamos un poquito principios antifrágiles que aparecen en la literatura. Por el tiempo no voy a poder explicar todo, simplemente voy a ir ejemplificando en la medida en que voy avanzando en la conversación. Aquí de pronto un término que puede ser extraño para ustedes, puede ser hormesis.
Uno dice que una cadena de suministro antifrágil debe presentar hormesis. ¿En qué sentido? Que debe ser capaz de someterse a pequeñas dosis de estrés, a pequeñas dosis de volatilidad para experimentar y generar valor a través de ello, ¿vale? Entonces, claro, para experimentar a pequeña escala o a gran escala y someterse a ciertas dosis de estrés, pues debe haber unas condiciones en la cadena de suministro para que ello pueda ocurrir. Otro elemento ahí, opcionalidad, estrategia de barra, que se lo voy a explicar más adelante. Voy a mirar el efecto Lindy. El efecto Lindy da cuenta básicamente de la idea detrás de que si un fenómeno ha perdurado en el tiempo, pues hacia el futuro perdurará más. Es decir, su permanencia en el tiempo depende de cuánto tiempo ha logrado permanecer. ¿Bien? Entonces, todos estos principios están ligados a antifragilidad y los vamos a ir comentando poco a poco. Ahí pueden ver qué significa la estrategia de baja. Pensemos en un instante que es una irrupción severa, fenómeno de baja probabilidad y alto impacto. ¿Qué pasa con eso? Los valores promedios no se pueden a veces ni obtener, no hay valores esperados, no hay dónde echar mano para valores esperados. Las condiciones son normalmente de no ergodicidad. ¿Qué significa eso? Esencialmente, lo que ocurre para conglomerados en un momento determinado es muy diferente a lo que le ocurre a un solo individuo en un horizonte temporal dado. Es una manera muy simplista de dar una noción de lo que es ergodicidad o no ergodicidad en ese contexto, ¿vale? ¿Qué implica eso? Que cuando usted hace experimentos, que cuando usted hace, digamos, este tipo de diseños experimentales que mencionaba Sterman y todos ellos, hay que tener mucho cuidado con extrapolar tanto de los comportamientos colectivos a comportamientos individuales, como comportamientos individuales a comportamientos colectivos. Porque situaciones de alta incertidumbre, eso no es posible. Uno tiene derecho a valores esperados y a probabilidades, digamos, cálculo de probabilidades. Entonces, ¿qué ocurre? La estrategia de barra es irse a los extremos, a los dos extremos. Un 90% seguro, invierto en opciones seguras de la cadena de suministro, y un 10% siempre lo dejo para opciones que son altamente inciertas, que seguramente no van a generar ganancias, pero que cuando le peguen una de esas, pues seguramente me va a ir muy bien, pero nunca irme hacia el promedio. El otro concepto es opcionalidad, que seguramente está vinculado con lo que estábamos mencionando ahora, y es que básicamente si yo quiero una cadena de suministro antifrágil, esa cadena debe ser capaz de descentralizarse y diversificar. Y entonces aquí viene una situación que podría parecer contradictoria con los fenómenos que estábamos mencionando anteriormente, pero ahora digamos que voy a ahondar sobre el asunto. Esencialmente, en una situación antifrágil, yo necesito tener múltiples proveedores, yo necesito crear redundancias. Por eso les hablaba al principio que en situaciones de alta incertidumbre la optimalidad no es el camino. Yo necesito crear redundancias, múltiples stocks de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando venga esa situación que es impredecible por naturaleza, yo pueda reaccionar. ¿Bien? El concepto de adaptabilidad lo va a pasar muy rápidamente, digamos que es conocido por todos, hereda mucho de lo que uno menciona en resiliencia, ¿no? En las cadenas de suministro. Aquí simplemente, para que ustedes vayan identificando algunas de las opciones que yo tengo para construir una cadena de suministro antifrágil, que hemos ido encontrando a través del modelado, ¿ya? Entonces, aquí lo que traté, de nuevo la excusa es el cacao, pero esto es extensible a cadenas agroalimentarias, ¿no? Listo. Bien. Permítanme tomar un poco de agua porque estoy... Entonces aquí, por ejemplo, uno por mencionar rápidamente, flexibilización de contratos para permitir opcionalidad, es bien importante. Modelos de comercialización diversificados, diversificar fuentes de aprovisionamiento, que ya lo mencionamos. Modelos de pequeños agricultores organizados. Entonces, si ustedes empiezan a mirar esos elementos que uno haya diagnosticado y haya encontrado en las cadenas antifrágiles, o que se espera que sean antifrágiles, pues va a surgir una cuestión interesante, y es que parece ser que esto está relacionado de alguna manera con cadenas cortas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar más adelante qué tipo de relación hay y si la podemos explotar, digamos, en términos de la conversación o la charla que estamos haciendo. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, debe haber variedades en modos de transporte, múltiples modos de transporte,
debe haber reservas estratégicas, siempre debe haber redundancias, y eso es bien importante. ¿Sí? No predecir, inevitable, yo no puedo predecir, porque el fenómeno por naturaleza es de bajísima probabilidad y altísimo impacto. Entonces ahí no hay posibilidad de predecir nada. Lo que hago es reaccionar ante la situación. Y entonces, cuando ustedes vieron ya la lista de principios antifrágiles, aparecían estos dos. Lo pequeño es hermoso y vía negativa. Lo pequeño es hermoso significa esencialmente que vamos a privilegiar sistemas pequeños, cadenas de suministro pequeñas, en el sentido que esas pequeñas son capaces de adaptarse y son más flexibles que los grandes. ¿Ya? Entonces esa es la observación. Y la segunda es todavía más relevante y que tiene que ver precisamente con cadenas cortas, seguramente lo van a ver ustedes, y es que la vía negativa, ¿qué significa? La vía negativa dice que las cadenas de suministro, cuando se enfrentan a situaciones disruptivas, deben enfocarse en ¿qué? En eliminar componentes que puedan generar o que puedan ser perjudiciales en vez de intentar crecer, ampliarse. Tienen que irse disminuyendo, sustrayendo sus componentes, porque digamos que es más pensar en qué es lo malo y lo voy a quitar, en vez de pensar qué es lo bueno para ir creciendo. Y eso es en sustraer los elementos negativos. Entonces, piensen por un instante la conexión que hay entre estos dos. Ya ustedes vieron, digamos que en las observaciones que hice anteriormente, que hay muchos elementos en común con cadenas cortas. ¿Sí? Ahí pongo esta definición, hay muchas definiciones, pero digamos que lo que quiero enfatizar en esta conversación, en esta charla, es que esencialmente las cadenas cortas, cuando se definen los acortamientos desde el punto de vista operacional. ¿Ya? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pasa con lo comportamental? Y entonces lo que uno puede responder inmediatamente es, pues se asume o se piensa o se presume que cada vez que usted acorta la cadena de lo estructural, de lo operacional, en su estructura física, pues va a mejorar los flujos, los va a hacer más eficientes los flujos del proceso de toma de decisiones. Pero todos sabemos que eso no es del todo cierto. ¿Ya? Entonces, lo que yo venía a contarles acá y mencionarles es que, primero, el acortamiento de las cadenas es una estrategia propia de antifragilidad, y segundo, que en ese sentido uno debería poner atención en los factores comportamentales que inciden en la cadena por encima de los factores operacionales, porque como el acortamiento es operacional, es institucional, pues entonces hay que mirar ahora qué pasa con los procesos de toma de decisiones. ¿Listo? Y entonces aquí entramos a esta diapositiva que puede parecer contradictoria, no lo es. Vamos a ver ahora que todos estos fenómenos comportamentales que yo mencionaba anteriormente y que la escuela de heurísticos y sesgos dicen son fenómenos negativos, de repente, frente a situaciones disruptivas severas, son positivos. Porque si ustedes ven, cada uno de esos fenómenos está correlacionado de alguna forma con los principios antifrágiles que estábamos hablando, de opcionalidad, de diversificación, de descentralización. ¿Ya? Entonces, esas reacciones, digamos que tienen sentido por dos razones claves. La primera es que normalmente los experimentos en contextos de decisión suelen ser estáticos. Digamos, si ustedes ven en ciencias de comportamiento, muchos de los experimentos que se llevan a cabo son experimentos que van en torno a apuestas monetarias. Entonces yo conozco la distribución de probabilidad, conozco las alternativas y conozco las probabilidades asociadas a las alternativas y me dicen, bueno, deciden, ¿cierto? Pero estos contextos de cadenas de suministro son bien diferentes. Son contextos que yo tomo una y otra vez decisiones en un horizonte temporal dado. No es una decisión de una sola vez. ¿Sí? Fuera de eso, ¿qué es lo que ocurre aquí? En los contextos dinámicos. En los contextos dinámicos yo sé o soy consciente de que una mala decisión en algún instante del horizonte temporal puede llevarme a la ruina, lo que se llama en matemáticas las barreras absorbentes. ¿Ya? O sea, yo soy consciente de que algunas decisiones mal tomadas pueden sacarme del juego inmediatamente. Entonces el contexto es completamente diferente. Y por eso entonces quería mencionar que hay que analizar realmente a fondo los factores comportamentales que inciden en la cadena de suministro. Y aquí ya para acercarnos al final de la charla, es simplemente hacer una serie de conjeturas alrededor de cómo serían las reglas de decisión, los procesos de toma de decisiones que uno formalice, construye, digamos,
expresiones matemáticas que dan cuenta de sus procesos de decisiones para simular qué tipo de características deben tener. Y esencialmente hemos encontrado que deben ser independientes de las condiciones iniciales, que no deben estar basadas en sesgos y prejuicios. O sea, que si existen esos sesgos y prejuicios, ojalá la heurística nos permita llegar a la decisión que queremos tomar sin que esos prejuicios y sesgos afecten. Las reglas convergentes también deben ser en tiempo predefinido. ¿Eso qué significa? Que yo podría establecer, no como aparecen normalmente en los modelos de simulación, que la convergencia es asintótica, ¿cierto? Es cuando t tiende a infinito. Uno tiene que garantizar que las heurísticas converjan en tiempo finito y ojalá con un tiempo que sea preestablecido a través del decisor, ¿ya? Y eso es, digamos, que los primeros experimentos que hemos realizado y que han funcionado hasta el momento. ¿Listo? Estas dos últimas, pues bien importantes, que tienen que ver con los principios antifrágiles, y es que toda regla de decisión debe ser susceptible a pruebas de estrés, por lo menos controladas, ¿claro? Por lo menos controladas. Y por último, que digamos que por la condición de la baja probabilidad de la antifragilidad, pues yo debo tener la posibilidad de que esas heurísticas operen en contextos desconocidos. Se preparan para contextos desconocidos. ¿Listo? Aquí otro par de factores o de recomendaciones alrededor de las reglas de decisión. ¿Bien? Y aquí otras, no quiero, digamos, que extenderme mucho en estas ideas, pero ya digamos que aquí estoy repitiendo un poquito lo que hemos mencionado anteriormente. Eso es importante, ese último, ¿no? Es muy curioso pensar en planes de recuperación orientados a la mejora, ¿ya? ¿Cómo uno formula un plan de recuperación orientado hacia la mejora? ¿Listo? Y un par de comentarios finales es simplemente encontrar que en la literatura ustedes pueden encontrar una serie de estudios que presentan técnicas para diseñar comportamientos de los tomadores de decisiones y que están muy ligados a lo que mencionaba el primer expositor esta mañana, que tiene que ver con diseño de comportamiento. O sea, cómo yo puedo diseñar una estructura comportamental que permita que los decisores tomen buenas decisiones en diferentes contextos. Y hay que mencionar, digamos, que están de ambas escuelas, porque las escuelas de pensamiento comportamentales de alguna manera son complementarias. Digamos que la de ilícitos y sesgos se orienta al riesgo y la de diferencias de racionalidad ecológica se orienta a la incertidumbre, ¿vale? Entonces simplemente tener presente un poquito de eso. El primer libro, que es sobre inferencia causal, simplemente lo traigo a colación porque en el área de dinámica de sistemas uno modela los procesos de toma de decisiones a través de relaciones causales y pues conviene ahondar un poquito en ese proceso. Entonces respondamos rápidamente la pregunta: ¿cómo las cadenas de suministro en el sur global pueden ser antifrágiles? Bueno, uno tendría que pensar en un acervo de situaciones precisamente a través de experimentación a pequeña escala que nos permitan no anticipar, porque eso no es posible, pero sí generar condiciones para reaccionar ante situaciones disruptivas. Aquí pues obviamente incorporar los principios de antifragilidad, tener en cuenta que la no ergodicidad nos lleva a que todo lo que obtenemos en comportamiento a través de diseño experimental debe ser cuestionado precisamente por esa característica de que nos encontramos en situaciones donde los sistemas, en este caso las cadenas de suministro, son de estructura variable y digamos que su ambiente es de incertidumbre pura. Y entonces aquí simplemente una mención acerca de las cadenas cortas, que ya lo había mencionado de alguna forma, y es que es hora de empezar a pensar cómo se da el acortamiento en términos de los flujos asociados a procesos de toma de decisiones. Y aquí simplemente lo voy a comentar rápidamente, y es que encontramos que la mejor forma de modelar esas situaciones es a través de una técnica que se llama modos deslizantes en la literatura, y básicamente eso lo que nos permite es, a través del conocimiento de las condiciones sobre las que opera el sistema, diseñar situaciones donde el sistema, una vez entra en el régimen de irrupción, pues él es capaz de rechazar las perturbaciones que se le presentan.